Estudiantes del tercer año, sean ustedes bienvenidos al curso de comunicación. Es un gusto poder reencontrarnos nuevamente después de 2 semanas de vacaciones. Espero que hayan descansado, que hayan reflexionado, que hayan jugado, que hayan saltado, que hayan hecho todas las actividades que de repente durante la época de clase no los pueden hacer. Muy bien. Ante todo, muy buenos días, tengan todos ustedes un excelente día, que este día esté lleno de aprendizajes positivos. Recuerda que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos que se repiten cada día. El tema de hoy es la oración simple, ¿ya? Es un tema bastante sencillo. ¿Y cuál es el propósito de esta clase? Nuestro propósito es conocemos el análisis sintáctico de la oración simple, es decir, vamos a desmenuzar a la oración simple, ¿ya? Para poder analizarla sintácticamente, es decir, por su función. Muy bien, es simple, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, oración simple. ¿Cuál es su estructura de la oración simple? Fácil. Consta de sujeto y predicado. Y esta se caracteriza porque presenta un solo verbo conjugado, ¿ya? Es decir, que este verbo va a tener todas las desinencias. Va a tener persona, número, modo, aspecto, ¿cierto? Entonces, la oración simple tiene, ya sabemos, sujeto y predicado y tiene un solo verbo conjugado. Ejemplo, los estudiantes son respetuosos. Muy bien, aquí están donde los estudiantes es el sujeto y son respetuosos es el predicado. Sencillo, ¿cierto? Ahora sí, vamos a ver el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es el elemento de quien se dice algo en la oración. ¿Ya? Es la persona o animal o cosa. ¿Ya? Este tiene sus clases, ¿ya? Y tiene una estructura. Las clases del sujeto es que puede ser simple, puede ser compuesto, puede ser expreso, tácito, activo o pasivo. El sujeto es simple cuando consta de un solo núcleo, ¿ya? Es decir, un solo sustantivo. Ejemplo, María es respetuosa. El compuesto consta de 2 o más núcleos. María y Juan son respetuosos, donde María y Juan son los núcleos de esta oración. Expreso, cuando está presente en la oración el sujeto. Ejemplo, María es estudiosa. Tácito es cuando está sobreentendido en la oración. Ejemplo, hoy no trabajan. ¿A quién hace referencia? A ustedes, ¿cierto? Pero no está explícitamente. Es lo contrario al expreso. El activo, ya, se dice que es cuando el sujeto es el que realiza la acción en la oración. Ejemplo, María estudia comunicación. Y el pasivo es cuando el sujeto es el que recibe la acción expresada por el verbo. Ejemplo, las uvas son comidas por Mía. Su estructura. La estructura del sujeto es que tiene un núcleo del sujeto, ¿ya? Y también tiene modificadores. Entonces, la estructura, núcleo y sujeto. ¿Qué es el núcleo y sujeto? Es la palabra más importante y de la que dependen los modificadores. Puede ser un sustantivo o una palabra sustantiva. Ejemplo, Sebastián presenta su proyecto, donde Sebastián es un sustantivo, por lo tanto, es el núcleo del sujeto. Y los modificadores, sabemos que hay modificador directo, modificador indirecto y la aposición, ¿cierto? ¿Sí recuerdan este tema? Muy bien. Ahora el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es todo lo que se dice del sujeto en la oración. El predicado también tiene su estructura.
y es que el predicado funciona como núcleo del predicado y tiene también sus modificadores. Y el núcleo del predicado puede ser un verbo simple. Ya sabemos que el verbo simple es cuando hay un solo verbo en la oración. Verbo compuesto es cuando hay un verbo que está acompañado de un verbo auxiliar, ¿ya? Y este verbo auxiliar es un gerundio o un participio. Es un participio, ¿cierto? Los participios, ¿recuerdan en qué terminan? En ado, ido, to, so y cho, ¿cierto? Y la perífrasis verbal es cuando hay más de dos verbos en una oración. Ejemplo, tú tienes que colaborar. Ahí hay dos verbos, ¿cierto? Tienes y colaborar. Entonces es sencillo. El predicado ya tiene su estructura, un núcleo del predicado, y este puede ser un verbo simple, puede estar formado por un verbo simple, compuesto, perífrasis verbal. Simple tiene un verbo, compuesto tiene un verbo auxiliar, que es siempre el verbo haber más un participio, y la perífrasis verbal es cuando tiene dos verbos o más, ¿ya? Que forma una frase verbal, por eso se dice perífrasis verbal. Los modificadores son objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, atributo, agente y el predicativo, que puede ser objetivo y subjetivo. El objeto directo se da cuando alude a quien recae de inmediato la acción verbal, es decir, después del verbo, ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos trae tu donativo, ¿ya? Recae, dice, ¿ya? De inmediato en la acción verbal. Trae tu donativo. Tu donativo sería el objeto directo. Y el objeto indirecto es cuando hay una preposición. Dona víveres a nuestros niños, donde dona es el verbo, víveres sería un objeto directo, y el objeto indirecto es después de la preposición, a nuestros niños. Ese es el objeto indirecto. Los circunstanciales son las diferentes circunstancias que se realiza la acción verbal. Recuerda, los circunstanciales pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, cantidad, causa, finalidad, instrumento, compañía. Mañana visitaré Piura para ayudar. Donde mañana es un circunstancial de tiempo, Piura de lugar. Y para ayudar sería de modo, ¿cierto? De finalidad, para ayudar. El atributo. Los peruanos somos una sola fuerza. El atributo es el complemento de los verbos copulativos, y ya hemos estudiado, los verbos copulativos son los verbos que necesitan, ¿se acuerdan? De un atributo, o sea, una explicación del verbo. Y estos verbos copulativos son ser, estar y parecer. Ejemplo, los peruanos somos una sola fuerza. Si decimos los peruanos somos, ese somos es un verbo copulativo que necesita de un atributo. Una sola fuerza es el atributo, la explicación, ¿ya? Agente. ¿Qué es el modificador agente? El modificador agente es un sintagma preposicional que va encabezado por la preposición por e indica quién realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas. ¿Ya? Ejemplo. Esta donación fue traída por ellos. Fue traída es un... ¿Qué clase de verbo será ese de ahí? Simple, compuesto, perífrasis verbal. Fue traída. Es una perífrasis verbal, ¿cierto? Del verbo ir y traer. Es la unión. Por ellos es el agente, ese modificador agente. Y el predicativo. El predicativo es el complemento de los verbos no copulativos. Los verbos no copulativos son todos los verbos, ¿cierto? A diferencia de los copulativos, que son ser, estar o parecer. Eso ya lo hemos explicado en la clase del verbo. ¿Ya? Y nombra una cualidad o un estado del sujeto
o del objeto directo. Puede ser subjetivo, que concuerda con el verbo y el núcleo sujeto, u objetivo, que concuerda con el núcleo del predicado y el objeto directo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a resolver las actividades de clase. Recuerda, entonces, la oración simple tiene dos partes. Se divide en dos, el sujeto y el predicado, y se reconoce o podríamos decir que lo podemos reconocer porque tiene un solo verbo conjugado. Muy bien, ahora sí, recuerda que es importante desarrollar las actividades en el tiempo indicado. Muchas gracias y palmas para ustedes, chicos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, mis queridos estudiantes. Cuídense, nos vemos.